A modo de introducción del tema, hay que decir que el libro del Éxodo no dice el faraón que persiguió a Moisés y al resto de los judíos, pero por los datos que ofrece el libro del Éxodo en la Biblia y según las investigaciones históricas, parece ser que el faraón que ordenó asesinar a los niños judíos fue Seti I. Y el faraón que sufrió las 10 plagas bíblicas y que liberó en un principio a los judíos, pero después se arrepintió y los persiguió, fue el sucesor de Seti I, el faraón Ramsés II. Por tanto, a partir de los datos que ofrece la Biblia y de las investigaciones históricas, los investigadores, los historiadores creen que el faraón del Éxodo fue Ramsés II. Esta parece ser la teoría más extendida, que el éxodo bíblico tuvo lugar en tiempos del faraón Ramsés II de la dinastía XIX en torno al año 1250 a.C. Aunque existen otras teorías o hipótesis, esta parece ser la más extendida. Por tanto, tanto en los apuntes como en el tutorial se verá que Seti I fue el que ordenó asesinar a los niños judíos y su hijo, el faraón Ramsés II, fue el que persiguió a Moisés y a los judíos, pero, repito, la Biblia no ofrece el nombre del faraón. Por tanto, y a modo de resumen en esta introducción, se expone la teoría más aceptada, que Seti I ordenó asesinar a los niños judíos, adoptó a Moisés y lo educó en su corte. Y Ramsés II, sucesor de Seti I, fue el faraón del Éxodo y que tuvo lugar alrededor del año 1250 a.C. Y para acabar la introducción, la historia de Moisés la encontramos en los siguientes libros del Antiguo Testamento. En el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Números, que es el cuarto libro de la Biblia, y el Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Por tanto, la historia del Éxodo de Moisés la encontramos en el Éxodo, segundo libro de la Biblia, Números, cuarto libro de la Biblia, y en el Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio contra la ignorancia, contra el analfabetismo funcional y contra todas aquellas personas que quieran huir de la esclavitud, contra todo tipo de esclavitud. Sed bienvenidos. En este tutorial vamos a explicar el éxodo de Moisés. No voy ni de Papá Noel ni de Rey Mago, voy de Moisés. Entonces, este tutorial está dirigido, en verdad, a los alumnos de primero de ESO, primera evaluación, el tema 3, pero en realidad el canal es público, está abierto a cualquier persona que quiera aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, filosofía, metafísica, moral, filosofía, etc. Sed bienvenidos. En este tutorial vamos a explicar el tema 3. El tema 3, Moisés y el Éxodo. ¿De
acuerdo? Pero vamos a explicarlo de una forma muy sencillita. Alumnos de primero de ESO, primera evaluación, tema 3, Moisés y el Éxodo. Bien, en los tutoriales anteriores hemos explicado lo que en el tema 1, pues las dimensiones humanas, la asignatura de religión, los tipos de fe. En el tema 2, la elección de Abraham, una breve cronología de historia de Israel. Y ahora con el tema 3 vamos a explicar Moisés y el Éxodo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que se escucha es la banda sonora de la película El Príncipe de Egipto, ¿de acuerdo? Bueno, para eso nos hemos conectado a Google Earth, aunque después pondremos un mapa también que viene en los apuntes, ¿de acuerdo? Por tanto, tema 3, Moisés y el Éxodo, primero de eso, primera evaluación. Empezamos. Bien, para entender la historia del Éxodo tenemos que ir al año 1750 a.C. En torno al año 1750 a.C. no se sabe de dónde, los historiadores no saben de dónde, apareció un pueblo conocido como Ixos, H-Y-C-S-O-S, los Ixos. Ixos significa extranjero. Entonces, aquí tenemos el mar Mediterráneo, aquí tenemos Egipto, todo esto es Egipto, ¿de acuerdo? Aquí está el desierto del Sinaí, esta es la zona de Arabia y aquí estaría Israel, ¿de acuerdo? Entonces, en torno al año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixos, que no se sabe, los historiadores no saben de dónde salió el pueblo Ixos, creen que viene de Asia, pero no saben exactamente de dónde. Entonces, en torno al año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixos entró en Israel, ¿de acuerdo? Entró en Israel, arrastró a un grupo de judíos y tanto los judíos como los Ixos se establecieron en el delta del Nilo, lo que es el norte de Egipto, ¿de acuerdo? Por tanto, en la zona de la costa mediterránea. Repito, año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixos, que no se sabe cuál es su origen, entra en Israel, arrastra a un grupo de judíos y tanto los Ixos como los judíos se establecen en el norte de Egipto, lo que es esta zona de aquí, el delta del Nilo, y desplazan a los faraones hacia el sur de Egipto, ¿de acuerdo? Y tanto los Ixos como los judíos se establecen en la zona norte de Egipto y adoptan la cultura egipcia. Los años van pasando. Antes del año 1575 a.C., el faraón Kamose de la dinastía 17 empieza la reconquista del norte de Egipto a Ixos y a judíos. Esta reconquista del norte de Egipto a Ixos y a judíos la finaliza el faraón Amosis I de la dinastía 18 en el año 1550 a.C. Esta reconquista acaba con la expulsión de los Ixos y de una gran cantidad de judíos. Es conocido como Éxodo Expulsión, año 1550 a.C. Hemos dicho, Ixos y judíos entraron en el norte, entraron en Egipto y se adueñaron del norte de Egipto, el delta del Nilo, esta zona de aquí, en el 1750 a.C. Y antes del año 1575 a.C., el faraón Kamose de la dinastía 17 empieza la reconquista del norte de Egipto a Ixos y a judíos, y esta reconquista la finaliza el faraón Amosis I de la dinastía 18 en 1550 a.C. y a esto se le conoce como Éxodo Expulsión, que acaba pues con la desaparición de los Ixos. En realidad hubo dos éxodos. El Éxodo Expulsión, ¿de acuerdo? Año 1550 a.C.
Por tanto, hemos visto cómo los hicsos y los judíos invadieron el norte de Egipto, el delta del Nilo, en 1750 a.C. y cómo antes del año 1575 a.C. el faraón Kamose de la dinastía 17 inicia la reconquista del norte de Egipto a hicsos y a judíos y acaba la reconquista del norte de Egipto a hicsos y a judíos con el faraón Amosis I en el año 1550 a.C. Amosis I, dinastía 18. A esto se le llama éxodo expulsión, año 1550 a.C., pero el faraón Amosis I de la dinastía 18 no expulsó a todos los judíos, expulsó a una gran cantidad. ¿Por qué no expulsó a todos los judíos? Porque los judíos controlan las lenguas semíticas, el hebreo, el arameo y el árabe, y eso le iba bien a Egipto para comerciar con otros territorios. Moisés, del que hablaremos a continuación, es descendiente directo de todos aquellos judíos que no fueron expulsados por Amosis I en el año 1550 a.C. Y Amosis I, después de reconquistar el norte de Egipto a hicsos y a judíos, 1550 a.C., lo que hizo fue esclavizar a los judíos en una ciudad llamada Pitón, Herópolis o Pi-Ramsés, y que la vamos a localizar ahora con Google Earth. Bueno, ahora buscamos en Google Earth la ciudad de Pi-Ramsés. ¿De acuerdo? Pi-Ramsés es esta de aquí, ¿vale? Aquí los judíos fueron esclavizados, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en el norte de Egipto, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo antes del año 1575 a.C., el faraón Kamose de la dinastía 17 inicia la reconquista del norte de Egipto a hicsos y a judíos, y esta reconquista es finalizada por su sucesor Amosis I de la dinastía 18. Kamose, el que la inicia, dinastía 17, Amosis I, el que finaliza la reconquista en el año 1550 a.C., dinastía 18. Por tanto, estos dos faraones, entre el 1575 y 1550, Kamose, dinastía 17, y Amosis I de la dinastía 18 reconquistan el norte de Egipto a los hicsos y a judíos. Los hicsos desaparecen en la historia, los judíos, una gran cantidad de judíos son expulsados, éxodo expulsión, año 1550 a.C., faraón Amosis I de la dinastía 18, pero ya vemos que no expulsó a todos. Y Moisés es descendiente de todos aquellos judíos no expulsados por Amosis I en 1550 a.C. y los judíos son esclavizados en esta ciudad que tenía estos tres nombres: Pitón, Herópolis o Pi-Ramsés. Y que Moisés es descendiente directo de todos aquellos judíos no expulsados por Amosis I en el año 1550 a.C. Los años fueron pasando y ahora nos ubicamos en tiempos del faraón Seti I, que era un faraón de la dinastía 19, un faraón muy poderoso, que reinó entre el año 1294 y el año 1279 a.C., ¿vale? Entonces, los años van pasando, los judíos han sido esclavizados en Pitón o Herópolis, ciudad de almacenaje, los años van pasando y llegamos a tiempos del faraón Seti I, dinastía 19, que reinó entre el año 1294 y el 1279 a.C. Recuerdo, como dije en tutoriales anteriores, que antes de Cristo las fechas siempre van hacia atrás. Bien, el faraón Seti I observó que los judíos tenían una natalidad muy elevada, ellos tenían muchos hijos. Entonces, Seti I temía que los judíos, al ser tan numerosos, pues se revolvieran contra él, o sea, que se alzaran contra él. Dice, tiene muchos niños, entonces si esto sigue así, llegará un momento en que se alzarán contra mí y me quedaré sin esclavos. ¿Qué ordenó hacer Seti I? Ordenó asesinar a muchos bebés varones judíos. Había aquí en Pitón una mujer llamada Jocabed, y Jocabed tenía dos hijos mayores y acababa de tener a un bebé, y Jocabed no quería que los soldados de Seti I asesinaran a su hijo recién nacido. ¿Qué hizo? Lo puso en una cestita y lo depositó en el río Nilo, ¿de acuerdo? Y
justa providencialmente, por así decirlo, al dejarlo en el río Nilo, a las orillas del río Nilo estaba Bithia, que era la hija del faraón Seti I. Bithia vio al bebé, le gustó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. ¿De acuerdo? Por tanto, Jocabed, esta madre judía, no quería que Seti I asesinara a su hijo recién nacido. Lo depositó en una cesta y puso la cestita en el río Nilo, y allí estaba en las orillas del río Nilo Bithia, que era la hija del faraón Seti I, y adoptó al bebé y le puso por nombre Moisés. Apareció por allí la hermana mayor de Moisés, llamada Miriam. Y Miriam le dijo lo siguiente a Bithia: mira, yo conozco a una nodriza que amamantará al bebé que tú acabas de adoptar. Entonces Bithia aceptó la ayuda de Miriam y esta nodriza resultó ser Jocabed, la madre biológica de Moisés. Hay que tener en cuenta que en ese momento Bithia, la hija del faraón, no tenía leche en sus senos, en sus mamas. Pero Jocabed, como había sido madre de Moisés recientemente, ella sí que tenía leche en sus senos, en sus mamas, y por eso podía amamantar al bebé. Bithia aceptó la ayuda de Miriam. Lo que ocurre es que Bithia no sabía que la nodriza, Jocabed, era la madre biológica de Moisés. Los años fueron pasando y Moisés fue educado en la corte del faraón, tratado como uno de los suyos, y llegado a la edad adulta, Moisés se convirtió en el ministro de Economía o de Hacienda del faraón. Él manejaba el dinero del faraón, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los nombres auténticos de Moisés y de sus hermanos, Miriam y Aarón. Vamos primero con Moisés. Moisés en realidad se llamaba Bellamoses. ¿Qué significa Bellamoses? La B y la E es un título honorífico. B y E, B es un título honorífico. Y-A significa Yahvé, ¿de acuerdo? B, título honorífico. Y-A es un diminutivo, un apócope, un diminutivo de Yahvé. Y Moses significa hijo de Dios. Por tanto, Bellamoses, hijo del Dios Yahvé, con título honorífico. Ahora vamos con Miriam, la hermana mayor de Moisés. ¿Cómo se llamaba realmente? Miriam Tausret. Vamos primero con Tausret. Tausret era su nombre de pila, su nombre propio, como por ejemplo, como yo que me llamo Jesús. Tausret era el nombre de pila, el nombre propio. Miriam, M-I, Mi, significa la especialmente elegida. Y Ram, R-A-M, es el dios Ra, un dios solar que tenían los egipcios. Entonces, Tausret es el nombre propio, Miriam, que significa la especialmente elegida por el dios Ra. Y ahora vamos con Aarón, el hermano mayor de Moisés, que en realidad se llamaba Harán, H-A-R-A-N, Harán. ¿Qué significa Harán? H-A significa jefe militar y Ran, R-A-N, es igual que en el caso de Miriam, es el dios Ra. Pues Harán significa el jefe militar escogido especialmente por el dios Ra. ¿De acuerdo? Bellamoses, el hijo del dios Yahvé con título honorífico. Miriam Tausret el nombre propio, Miriam la especialmente elegida por el dios Ra, y Harán el jefe militar escogido por el dios Ra, ¿de acuerdo? Bellamoses Moisés, Miriam Tausret Miriam y Harán Aarón. El caso es que Moisés descubrió que él no era egipcio, sino que era descendiente de judíos, y él, junto a sus dos hermanos, planeó un golpe de estado contra el faraón
Seti I. En realidad, el golpe de Estado lo planeó la hermana Miriam, apoyada económicamente por Moisés, que era el ministro de Economía del faraón, y militarmente por Aarón. Por cosas de la vida, el golpe de Estado no salió bien y Moisés se vio obligado a ir a exiliarse al desierto de Madián, que vamos a ver ahora dónde está el desierto de Madián. Bueno, bien, vamos un momentito a Google Earth ahora a ver dónde está el desierto de Madián, ¿de acuerdo? Vamos a Madián, ahí lo veis, Madián, ¿de acuerdo? Entonces, Moisés se vio obligado, después del golpe de Estado fallido, se vio obligado a ir de Egipto a Madián, ¿de acuerdo? En la península arábiga, ¿de acuerdo? Entonces, Moisés, después del golpe de Estado fallido, huyó de Egipto a Madián, en Arabia, y allí conoció a un pastor llamado Jetro. Y Jetro tenía una hija llamada Séfora. Y Moisés y Séfora se casaron y tuvieron dos hijos, Gershom y Eliezer. Y Moisés se hizo pastor, ¿vale? Un día que él andaba por el desierto de Madián con las ovejas, se le perdió una oveja y él fue a buscarla. Moisés se fijó en una zarza, una planta que estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Y aquí es cuando Dios se le manifiesta por primera vez a Moisés. A eso se le llama la teofanía de la zarza ardiendo. Teofanía significa que Dios habla. En este caso, Dios se le revela a Moisés y le dice que él hizo en el pasado un pacto con Abraham, que le prometió tierra y descendencia, tal y como explicamos en el tema 2, la elección de Abraham. Y como Dios siempre cumple sus promesas, él quería liberar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y le ordenó a Moisés que fueran él y su hermano al faraón y le dijeran que liberara al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Moisés regresó a Egipto y en ese momento en Egipto ya no estaba el faraón Seti I, quien estaba su hijo Ramsés II. Ambos faraones de la dinastía 19, Seti I 1294-1279, Ramsés II 1279-1213. Moisés fue a ver a Ramsés II, también faraón de la dinastía 19, y le dijo que liberara a los judíos de la esclavitud de Egipto. ¿Qué ocurrió? Que Ramsés no aceptó y Dios envió las famosas 10 plagas bíblicas. El agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado, las enfermedades, la tormenta, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos egipcios, de los hijos mayores egipcios. Cuando pasó la 10ª y última plaga bíblica, Ramsés II dejó marchar al pueblo judío y fue cuando los judíos empezaron lo que conocemos como éxodo huida. Hay dos éxodos: éxodo, expulsión, el que hemos comentado antes, en el año 1550 a.C., y el éxodo huida, el de Moisés, el de las 10 plagas bíblicas y el de los 10 mandamientos, que se fue en torno al año 1250 a.C., en la época del faraón Ramsés II, dinastía 19. Entonces los judíos salen de Pitón, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen? Atraviesan el Mar Rojo. Es la secuencia de cuando Moisés pone el cayado en el agua, ¿de acuerdo? En el Mar Rojo, pone su cayado y se abren las aguas. Entonces los judíos atraviesan el Mar Rojo y cuando el ejército, para Ramsés II después se arrepintió de haber liberado a los judíos, los persiguió y cuando atravesaban el Mar Rojo, pues el agua se cerró y ahogó al ejército del faraón, ¿de acuerdo?
Entonces, los judíos empezaron su trayecto por el desierto del Sinaí, que pertenece a Egipto y es el desierto que hay entre Egipto, Arabia e Israel. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando durante el trayecto por el desierto del Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y vamos a ver ahora el monte Sinaí o monte Horeb. Bueno, y ahora vamos a ver en Google Earth el desierto, el monte Sinaí o monte Horeb, que fue donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, es aquí. ¿De acuerdo? Ponemos aquí fotografía. ¿De acuerdo? Aquí fue donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Él subió al monte Horeb o monte Sinaí y Dios le dio el decálogo o los 10 mandamientos. Bien, ¿dónde encontramos los 10 mandamientos en la Biblia? Para eso tenemos que ir al principio de la Biblia. Tenemos que ir al tercer libro de la Biblia, que es el Éxodo, capítulo 20, o también al Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, capítulo 5. ¿De acuerdo? En el tercer y en el quinto libro de la Biblia, Éxodo y Deuteronomio. Éxodo, capítulo 20, Deuteronomio, capítulo 5. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no utilizarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Cuando Moisés bajó del monte Horeb o monte Sinaí, vio que los judíos estaban adorando una escultura, un becerro de oro. Él se enfadó, rompió las tablas y las introdujo en una caja llamada el Arca de la Alianza. Y después los judíos, como ahora veremos, llegaron hasta la estepa del Moab y ahí veremos ahora lo que sucedió. Bien, pues volvemos a Google Earth. Entonces, los judíos, una vez que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿qué hacen? Entran por la zona este, lo que es el actual país de Jordania, ¿vale? Entran por aquí, por el este, y que en ese momento se llamaba la estepa del Moab, la estepa del Moab. Aquí Moisés, en la estepa del Moab, el actual país de Jordania, da su último discurso, muere y los judíos entran por la zona norte de Israel, capitaneados por el sacerdote Josué. Y entonces termina el Éxodo, huida, año 1250 a.C., y finaliza el Éxodo y Dios pues, ha terminado de liberar al pueblo judío, ¿de acuerdo? Moisés llega aquí con los judíos a la estepa del Moab, da su último discurso, muere y le sucede en el mando el sacerdote Josué y los judíos entran en Israel por la zona norte y acaba el éxodo de Moisés, el éxodo huida, el éxodo bíblico, el de las 10 plagas bíblicas, el de los 10 mandamientos, etc. Y ahora ponemos aquí unos mapas de los apuntes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues vemos un poquito simplemente el reino Hicso, que ocupa los Hicsos, los que hemos visto en el 1750 a.C., que arrastran a los judíos hacia el norte de Egipto, etc. Si pusiéramos encima el reino Hicso, encima de los países actuales, ¿qué ocuparía? Pues el norte de Egipto, ¿de acuerdo? El norte de Egipto, Israel, Jordania, el Líbano y parte de Siria, ¿de acuerdo? ¿Vale? Israel estaría por aquí, los hicsos entraron y ocuparon toda esta zona de aquí, lo que es parte de Siria, actualmente el Líbano, Israel, Jordania y el norte de Egipto, ¿de acuerdo? Y aquí, pues ponemos un mapa básico del Éxodo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaría el mar Mediterráneo, esto es la zona del norte de Egipto, esto es el río Nilo, el norte de Egipto, el sur de Egipto,
el Mar Rojo, el desierto del Sinaí, Arabia, todos los judíos estaban esclavizados aquí, en Pitón o Herópolis, llegan aquí al Mar Rojo, que es cuando Moisés abre las aguas, después entran en el desierto del Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, después de bajar del monte Sinaí o monte Horeb, Moisés rompe las tablas, porque los judíos están adorando el becerro de oro, y después introduce los mandamientos, los 10 mandamientos, el decálogo, en el arca de la alianza, y después siguen su trayecto hasta llegar aquí a la estepa de Moab, actual país de Jordania, al este del Mar Muerto. Aquí tenemos el Mar Muerto. Moisés, en su último discurso, muere y le sucede el sacerdote Josué. Y ahora vamos aquí abajo. Aquí tendríamos una representación del arca de la alianza, que fue la caza en la que Moisés puso los 10 mandamientos, y que después, pues años después, Salomón tenía en el templo de Jerusalén. Y aquí, como hemos visto antes, es una imagen del monte Sinaí o monte Horeb, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Bueno, y ahora me he quitado el traje de Moisés, porque para señalizar los puntos más importantes es mejor, me muevo mejor sin el disfraz, sin el traje de Moisés. Pero bueno, una vez que hemos visto ya un poquito pues el éxodo, lo de la situación del pueblo judío en Egipto, los años, los siglos que estuvo esclavizado, ¿vale? Vimos en los anteriores tutoriales dentro de la egiptología donde ubicamos el éxodo huida, el éxodo bíblico, el de Moisés, el de las 10 plagas bíblicas, el de los 10 mandamientos, y ahora me he quitado el traje de Moisés para poder señalar mejor pues los enclaves estratégicos o los puntos más importantes para que podamos ver lo que es el trayecto que realizaron los judíos, el éxodo propiamente dicho. Para eso vamos a utilizar una serie de imágenes, de mapas, vamos a utilizar también Google Earth, y también vamos a ver unas imágenes que capté cuando estuve de viaje en Israel, pero también estuvimos en la zona de Jordania. Entonces pues vamos a ver también lo que Moisés vio, lo que es el monte Nebo. Entonces los judíos estaban esclavizados en Pitón o Herópolis. Entonces ellos, ya vimos lo de la explicación de las plagas bíblicas, etcétera. Entonces ellos vimos que siguieron este trayecto, vimos que realmente no es que Moisés abriera las aguas, es que vimos lo del tsunami, ¿de acuerdo? Entonces iban por aquí y les pilló el tsunami. Entonces ahora ellos, ¿qué hicieron? Entraron ya en el desierto del Sinaí o en la península del Sinaí, y ellos entonces llegaron hasta el monte Horeb o el monte del destino, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí ponemos Google Earth. Entonces ellos salen de aquí de Egipto, esto es el delta del Nilo, esto es el mar Mediterráneo, esto es la península del Sinaí, esto es la zona de Arabia, aquí está Israel, etcétera. Bien, entonces los judíos salen de Pitón o Herópolis, ciudad almacenaje, van por aquí, todo esto de aquí es el Mar Rojo. Entonces ellos llegan hasta aquí, que es el monte Horeb o el monte Sinaí. Entonces acercamos un poquito, ¿vale? El monte Horeb o el monte Sinaí, que es donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. ¿Monte Sinaí o monte Horeb? El monte Sinaí, ¿de acuerdo? Es este de aquí, ¿vale? Entonces es cuando Moisés sube y Dios le entrega el decálogo, los 10 mandamientos. Monte Horeb o Sinaí, ¿qué es? Es el desierto que pertenece a Egipto y que hay entre Egipto, Arabia e Israel. Entonces Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿vale? Le da los 10 mandamientos a Moisés y ellos prosiguen su marcha. Lo ponemos aquí un poquito más así,
¿vale? Entonces Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés y ellos continúan su trayecto por la península del Sinaí y entran en lo que era la estepa del Moab o el actual país de Jordania, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el actual Israel, que en ese momento era conocido como Canaán, y los judíos entran por lo que es hoy Jordania. Los puntos cardinales son muy importantes: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Ellos entran por la zona sureste, ¿vale? Esto es el sur, entran por la zona sureste. Esto de aquí es el Mar Muerto. Entonces hacen este trayecto y van al noreste del Mar Muerto. Esto es el Mar Muerto y ahora nos vamos a acercar para ver el Monte Nebo. El Monte Nebo es donde Moisés dio su último discurso. Donde está aquí el globito, esto de aquí es el río Jordán, esto de aquí es el Mar Muerto, pues al este del Mar Muerto, más concretamente al noreste del Mar Muerto, está el Monte Nebo, que fue desde donde Moisés vio la tierra prometida y dio su último discurso y murió. Entonces ahora nos acercamos al Monte Nebo y vamos ahora a girar Google Earth y a mirar hacia el oeste, ¿vale? Entonces vamos a ir así, ¿de acuerdo? Entonces ahora veremos unas imágenes reales. Esto es el Monte Nebo, ¿vale? Entonces, puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, aquí el este y aquí el oeste. Entonces, esto es la estepa del Moab, aquí está el río Jordán y esto de aquí es el Mar Muerto. Antes lo hemos visto desde arriba. Esto es el actual país de Jordania, todo esto de aquí, el Mar Muerto, el río Jordán, y en la zona de aquí sería la estepa del Moab, el actual país de Jordania, y desde el río Jordán o el Mar Muerto hacia el oeste es Canaán, el actual país de Israel. Aquí Jerusalén, aquí Jericó, todo esto es de Israel, ¿vale? Entonces Moisés, desde el Monte Nebo, él vio esto de aquí, que ahora veremos imágenes reales. Entonces, desde el este, él vio el oeste, él vio la tierra prometida, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta que en ese momento pues no había ninguna iglesia, ¿vale? Entonces nos acercamos y esto es lo que él vio. Entonces vamos a girar un poquito, giramos así, ¿vale? Entonces él desde el Monte Nebo vio todo esto, que ahora veremos imágenes reales. Entonces recuerdo que estamos usando Google Earth, estamos aquí en el Monte Nebo, en la estepa del Moab, el actual país de Jordania. Aquí tenemos el Mar Muerto y por aquí el río Jordán. Toda esta zona de aquí es el actual país de Jordania, la antigua estepa del Moab, y del río Jordán y del Mar Muerto hacia el oeste, Canaán o el actual país de Israel. Aquí tendríamos Jericó, aquí tendríamos Jerusalén, aquí es Belén, aquí la zona de Qumrá, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Pues Moisés vio la tierra prometida. Aquí es verdad que hay una iglesia, pero cuando tuvo el éxodo, no había iglesia, ¿vale? Entonces estamos viendo esta parte que es importante. Entonces ahora seguimos por aquí. Esta es una imagen de Google Earth para ver el trayecto que hicieron los judíos, ¿vale? Desierto del Sinaí, y aquí el Monte Nebo, la estepa del Moab. Moisés da su último discurso y él muere. Entonces aquí también esto tiene que ver pues con el Éxodo también. Esto es una reproducción del Arca de la Alianza, que fue la caja en la que Moisés puso los 10 mandamientos, el Decálogo,
esto ya lo hemos visto, es el monte Sinaí o el monte Horeb, donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Esto es el monte Nebo, esta zona es la de Jordania, esto de aquí es el río Jordán, y por aquí veremos ahora el Mar Muerto, Jordania, y del río Jordán hacia el oeste, el actual país de Israel. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora, en lo que hemos visto desde Google Earth. Entonces, esto es lo que vio Moisés. Ahora vamos a poner unas imágenes del vídeo que también podéis encontrar en mi canal de YouTube, en lo de viaje a Israel y a Jordania. En este caso estamos en Jordania, entonces se ven imágenes reales, el río Jordán, todo esto es la estepa del Moab o país de Jordania, el Mar Muerto, y desde el río Jordán y el Mar Muerto hacia el oeste, pues todo esto es la zona de Israel. Por aquí estaría Jericó, por aquí la zona de Jerusalén, más abajo estaría la zona de Belén, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, esto también es otra imagen, ¿vale? Norte, sur, este y oeste, actual país de Israel, actual país de Jordania. Aquí estaríamos aquí, el Mar Muerto, en la zona noreste del Mar Muerto, el monte Nebo. Y ahora vamos a ver unas imágenes desde mi canal de YouTube del monte Nebo. Entonces, esto es lo que Moisés vio: el Mar Muerto, el río Jordán, toda esta es la zona de Jordania, y todo esto de aquí es el actual país de Israel. Esto fue lo que Moisés vio. Esto es desde el monte Nebo. Si queréis ver pues esto con más detalle, lo tenéis en mi canal de YouTube. Entonces, esto fue lo que él vio. Entonces, según la tradición, él estuvo ahí donde estoy yo ahora. Esto es el Mar Muerto, esto es el río Jordán, por aquí estaría la zona de Jericó, Jerusalén, Belén, estaríamos en la zona este, y toda esta zona de allí, esto es el Mar Muerto, que lo estoy señalando, esto que estoy señalando ahora es el país de Israel. Entonces, pues con esto yo creo que más o menos queda claro lo del éxodo de Moisés. Estamos viendo lo que él vio, realmente lo que él vio. La tradición dice, pues él subió aquí, dio su último discurso, vio la tierra prometida, dio su último discurso, murió, y el sacerdote Josué relevó en el mando a Moisés, y los judíos entraron en Canaán, en el actual país de Israel, pero por la zona norte, ¿vale? Estoy señalando los puntos cardinales, norte, sur, donde está el Mar Muerto, aquí donde estamos nosotros el este, y ahí donde señalo el oeste, ¿vale? Entonces, esta fue la panorámica, lo que vio, según la tradición, lo que vio Moisés. Dio su último discurso en el monte Nebo, en la estepa del Moab, en el actual país de Jordania, murió, y el sacerdote Josué le sustituyó en el mando, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis ver lo del viaje a Israel y a Jordania, los lugares más emblemáticos, pues vais al apartado de listas, y ahí pues tenéis el viaje a Jordania. Si no recuerdo mal, son 3 tutoriales. Uno es en Petra, que vemos lo de los nabateos. El segundo tutorial en Jordania es lo del monte Nebo. Y también hay un tercer tutorial en Jordania, que es en Madaba, que está al lado del monte Nebo, y que allí hay un taller y una tienda de mosaicos. Entonces, pues estamos viendo lo del monte Nebo. Si visitáis Israel, debéis tener en cuenta que pues las iglesias y los templos están para proteger los lugares santos, pero obviamente cuando tuvieron lugar estos acontecimientos, pues no estaba en la montaña y punto. Al igual que si vais a otros lugares, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde pusieron el cuerpo fallecido de Jesús y desde donde resucitó, obviamente no estaba la Basílica del Santo Sepulcro, está el Santo Sepulcro, pero obviamente todo eso estaba al aire, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sería el monte Gólgota, es verdad que actualmente está protegido por la Basílica del Santo Sepulcro, pero cuando tuvieron lugar los acontecimientos de la pasión de Cristo y la resurrección, obviamente esa basílica no estaba. Al igual que si vais, por ejemplo, al primado de Pedro, que es donde Jesús resucitado hace a San Pedro, por así decirlo, papa, entonces
Ahí está la iglesia del primado de Pedro, pero no encontraréis la iglesia del primado de Pedro hace 2000 años. O en Tabga, que está al lado del primado de Pedro, entonces allí no encontraré, en cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, que es lo que nos viene en el Evangelio de San Juan, obviamente no estaba esa iglesia hace 2000 años, ¿vale? Entonces, o cuando vais al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde está la roca de la agonía, donde Jesús sudó sangre sobre esa roca, hay una iglesia, está la iglesia de la agonía. Obviamente, cuando tuvo lugar lo de la pasión de Cristo, obviamente la iglesia de la agonía no estaba, la piedra sobre la que Jesús sudó sangre, obviamente eso estaba al descubierto, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esto, que si visitáis Tierra Santa, si visitáis Jordania, pues aquí en este caso la iglesia de Moisés no estaba, ¿vale? Entonces aquí hay que quedarse con la panorámica que él vio, lo que vio, la tierra prometida, dio su último discurso, murió, él vio Israel, lo que es el actual país de Israel, el río Jordán, el mar muerto, murió, y después el sacerdote Josué le relevó en el mando y los judíos entraron por la zona norte, ¿de acuerdo? No entraron por el sur o por el centro, no, entraron, por así decirlo, por esta zona que estáis viendo, por la zona norte de Canaán, ¿vale? Y con esto, pues yo creo que más o menos queda resumido el tema del éxodo de Moisés, queda más o menos una panorámica general. Entonces yo me he quitado el traje porque para poder señalar todo esto, pues me iba mejor. Así que ya terminamos con el tutorial del éxodo de Moisés. Pues yo creo que más o menos ha quedado una visión general de lo que es el éxodo de Moisés, ¿vale? Y con esto pues ya damos por finalizado el tema. Hasta otra, chao chao.